sin tener pues mucha preparación, no mentira, ya me preparé para este evento. Les saludo a todas, todos y todes. Yo ya casi vamos pues terminando y yo espero que sigan con atención. Yo estaba pensando que tan afortunado me siento de hablar entre los últimos porque pues estaba como arreglando mi presentación mientras que los demás estaban hablando, alimentándola. En efecto, pues toda mi estadía en Colombia ha sido un reto y un logro de aprendizaje y espero que pues en esta ocasión voy a integrar bien las experiencias obtenidas aquí con las experiencias de otro lado del mundo. Ángel y Derek esta mañana ya hablaron un poco sobre lo que yo voy a hablar, entonces estaba pensando que si me voy y no, pues hablo, pero está bien, voy a alimentar un poco. Yo pido disculpas, yo igual me voy a apoyar con mis notas. A veces me pregunto hasta cuándo me puedo usar esta excusa de acabo de llegar a Colombia y no hablo en español bien, pero ya llevo 5 años, entonces creo que se me está venciendo esta excusa. Pero a la diferencia de estos ejemplares y maestros que llevan muchos años pues enseñando, yo soy mucho mejor en echar palas de que palabras, entonces me voy a concentrar en mis notas. Interesante que Ángel menciona pues los monstruos internacionales que venimos acá para presentar nuestras experiencias, pero yo quedo asombrado siempre por la experiencia contextualizada de los expertos colombianos y de las buscadoras y buscadores que llevan pues toda una historia trabajando en este campo. Entonces, espero que podemos pues, ir aprendiendo uno de los otros. ¿Por qué el rompecabezas? La directora pues lo pinta muy bien. Hemos escuchado en estos 2 días sobre todo lo que se necesita para llevar a cabo una búsqueda eficiente, ¿no? Que de plata, que el conocimiento, que las personas capacitadas, que el tiempo que ha pasado después de una desaparición y hasta una búsqueda. Todo esto multiplicado por el número de personas desaparecidas que estamos buscando, pues arma una rompecabezas la más grande en este mundo. Para ubicarnos un poco en el mundo, aunque yo creo que sí podría pasar por un santandereño allá por esta complexión, ¿no? ¿No le parece? Ay, qué pena. Yo vengo de Bosnia y Herzegovina, más o menos como pueden ver por el otro lado del mundo. Usualmente cuando lo menciono, si voy a elevar esto un poquitico. Eso, cuando lo menciono, la gente hace la referencia o al fútbol o al genocidio. Nos toca ir arreglando un poco esta imagen, igual como Colombia tiene sus retos de mejorar la imagen que el mundo tiene sobre este país. Yo me considero un embajador de Colombia en el mundo, pero pues sobre Bosnia y sus partes turísticos vamos a hablar más tarde. Bueno, sin entrar un poco o sea, muy detallado en el conflicto mismo, porque pues necesitaría toda esta tarde. En Bosnia y Herzegovina las desapariciones durante las guerras de los años 90 representaron un gran desafío. Es un país sin un sistema desarrollado médico legal, con registros médicos pues en ese entonces, y siguen siendo en su mayoría, en papel. Entonces, durante la guerra, pues muchos eran quemados o destruidos en otra manera. Entonces, toda esta información ante mortem y previa a la desaparición de personas ha sido destruida. Colegas esta mañana hablaron sobre varios tipos de contactos, si son sencillos o complejos, sobre los escenarios cerrados o abiertos o mezclados. Y yo consideraría Bosnia un contexto bien cerrado, o más cerrado que otros contextos que hemos visto. Las personas desaparecidas en su mayoría eran, y pues siguen siendo, bosníacos, una de las 3 agrupaciones étnicas de Bosnia, en su mayoría musulmanes, y es un país chiquitico que
toma unos 4% del territorio colombiano, cabe entre Bogotá, Bucaramanga y Medellín, por ahí chiquito. Digamos que el periodo de la guerra misma duró unos 4 años y de un país de 3.3 millones de habitantes pues han desaparecido unos 30.000 personas, pues se han reportado como desaparecidas. Allá se implementaron varias estrategias de búsqueda con un enfoque masivo, se combinó con esfuerzos internacionales, con análisis forense y la participación, aunque limitada, como indicó Derek, de los familiares y organizaciones de víctimas. Al principio de los años 2000 se hizo un muestreo masivo, una toma de muestras de referencia masiva de los familiares. Se tomó alrededor de 70.000 muestras de ADN de los familiares de personas desaparecidas para un universo de 30.000 personas desaparecidas. Entonces fue una toma de muestras masiva que llevó a algo que consideramos un precedente, digamos, en el nivel mundial de identificación. 70% de personas desaparecidas han sido identificadas hasta la fecha. Ahora bien, a usted pues no necesito hablar sobre el conflicto y los conflictos armados en Colombia, la desaparición. Ustedes han vivido esta experiencia y están viviendo pues las consecuencias de las mismas, de los conflictos. Aquí se han desarrollado varias estrategias de búsqueda individual, búsqueda masiva, con la participación de la Unidad de Búsqueda, de Comisión Nacional de Búsqueda, de la Fiscalía Nacional General de la Nación, de Medicina Legal, de organizaciones de víctimas. O sea, ha sido una institucionalidad y una presencia fuerte en el proceso de búsqueda. Yo llamaría a este contexto mucho más abierto, debido a la larga duración de los conflictos que todavía siguen, un inmenso número de desaparecidos y un país pues enorme en términos territoriales. Diana, qué pena. ¿Será que me puedes pasar un poco de agua? Entonces, diría yo que entonces que se considera un contexto mucho más abierto, pero si pensamos sobre las particularidades de mismo, si miramos algunos eventos como los masacres, acciones bélicas en el terreno, si miramos bombardeos, los podemos mirar como unos contextos en sí mismos cerrados. ¿Qué estrategias entonces usaríamos para los procesos de búsqueda? Pues como en todo en Colombia, depende. Depende del contexto específico, depende del número de personas que se buscan, depende de la duración del conflicto, del tiempo pasado después de la desaparición hasta que se inicia la búsqueda. Yo siempre digo que una de las características más importantes para un forense es flexibilidad y adaptabilidad. En sí mismo, la estrategia que utilizamos para la búsqueda tiene que estar flexible y adaptable y depender de las necesidades de contexto. Vamos a hablar un poco sobre los casos individuales o un enfoque individual que se concentra más en la persona desaparecida, sus características, sus hábitos, sus relaciones, su entorno. Ahí vamos a respondiendo la pregunta, ¿quién era y dónde está? Para recopilar esta información, digamos, entrevistamos los familiares, los amigos, conocidos, compañeros, analizamos los registros personales, las agendas, los correos, ahora los correos electrónicos, pero también los correos y correspondencia análoga antes, redes sociales, utilizamos todo que nos puede dar un poco de información sobre esta persona. Se evalúa también el contexto, el entorno social, político, económico del mismo momento de la desaparición. Se consideran posibles riesgos o amenazas o vulnerabilidades de esta persona que podrían pues, afectar a esta persona particular.
Con todo esto se crea un perfil detallado de la persona desaparecida, incluyendo sus características físicas, sus psicológicas o sociales también. Luego de eso, pues vamos con la investigación y búsqueda en el terreno. Buscamos en lugares relevantes para esta persona, donde se encontró o donde se vio la última vez, lugares de trabajo o estudio, sitio de interés, o pues buscamos la información de las personas que lo han visto la última vez. Una vez hallados, los restos o las evidencias físicas, tanto como el cuerpo como pues los otros elementos, se analizan, se analiza el ADN, huellas dactilares, rastros de sangre, etc. Por otro lado, pues si estamos mirando, digamos, un enfoque masivo, concentramos más en la búsqueda de un número elevado de personas desaparecidas en un contexto específico. Ahí podemos mirar los desastres naturales, un conflicto armado o 8 conflictos armados que estamos viendo en Colombia el día de hoy, una crisis humanitaria o, por ejemplo, como ya mencioné, un bombardeo, un masacre, acciones bélicas en zonas de este país, o tal vez podemos mirar un cementerio como un entorno, digamos, masivo donde estamos buscando varias personas. Como mencionaron, pues los colegas antes de mí, se requiere una coordinación eficaz entre, pero también adentro de las instituciones que trabajan en la búsqueda, en el proceso de búsqueda como tal, siendo las entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, asociaciones de los familiares, etc. La idea, en fin, es definir un plan de acción integral que abarca la logística, la seguridad, la comunicación y la gestión de recursos. Consideramos la masividad. ¿Masividad es una palabra? Masividad. Si consideramos, digamos, la masividad de una desaparición, tenemos que establecer criterios para priorizarla. La colega Inés habló sobre la priorización de casos. El colega Juan Carlos habló sobre un triage de casos que son todos pues, elementos de priorizar cómo buscamos y qué buscamos. Consideramos la vulnerabilidad de un caso. Si la desaparición de una persona y sus características personales lo van a llevar a una desaparición completa que nunca más se encuentra, que se arroja en un río o se dejan los cuerpos expuestos en la superficie, pues todo esto afecta y lo consideramos unas vulnerabilidades de este caso particular. Donde y cuando posible, pues se emplean tecnologías e innovaciones mencionadas ayer, como los drones, como las imágenes satelitales, como los radares subacuáticos y sistemas de información de georreferenciación. Sin embargo, donde no se puede, pues se utiliza el conocimiento. Aquí estamos hablando sobre innovaciones y conocimientos. El conocimiento de cómo montar una mula es importantísimo en las salidas y búsqueda en el terreno. El conocimiento de escuchar la comunidad que vive en esta zona y que está buscando las personas en esta zona es esencial. El conocimiento de utilizar el papel y pues esfero, como nos mostró Juan, es esencial cuando no podemos contar con los elementos técnicos. Y pues una vez ubicado el sitio, se realizan varias excavaciones, prospecciones, todas estas palabras grandes que significan pues sacar a alguien de la tierra misma. Se pueden pues utilizar varias metodologías, pero todas tienen que estar forensicamente probados y acordados, basados en la experiencia mundial en la búsqueda misma. Aquí no es nada indicativo de las organizaciones que hacen este trabajo, pero les quería mostrar algunas imágenes y diferencias de los diferentes abordajes, digamos, en la recuperación misma de los casos individuales y casos masivos. Ahora bien, aquí no estoy considerando pues todo el trabajo que entra en la investigación
de los casos individuales y casos masivos, ni en la examinación de casos individuales y unos entornos masivos. En Bosnia hemos trabajado en fosas masivas. La más grande en que yo trabajé tenía 430 cuerpos. Nos tomó 3 meses de sacar los cuerpos de la tierra y 3 meses de examinarlos. Ahora, si consideran que los expertos en Colombia toman 1 semana, 2 semanas por un equipo para examinar un cuerpo, y allá se tomaba 1 día por antropólogo por un cuerpo, les presenta un poco más de pues, la importancia del enfoque y la necesidad. Allá fue necesario hacer un inventario, tomar las muestras y enviarlos a la investigación de ADN. Aquí pues se hace un abordaje mucho más amplio. Bueno, cambiando un poco del enfoque, vamos a hablar sobre enfoques. En términos organizacionales, lo que necesitamos tanto para búsqueda individual como búsqueda masiva es establecer una estructura muy clara, muy eficiente, ¿no?, para la coordinación entre varias identidades, varias instituciones que son involucradas en la búsqueda masiva. En Bosnia se estableció el Instituto Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que sí tenía la capacidad de búsqueda, pero no una capacidad forense. Eso causó una creación del Comité Internacional sobre Personas Desaparecidas, ICMP, que se encargó completamente de sustituir al Estado en este campo. En Colombia pues existen varios sistemas e instituciones. Por muchos años ya medicina legal lleva más de 150 años. ¿Cuántos años? 14. 114, eso. Que no me escucha el doctor Jiménez Pájaro. Pero sí, muchos años entonces de experiencia. Sin embargo, después de la firma de paz se reconoció pues la necesidad de coordinar este esfuerzo, de alinear los protocolos de varias instituciones y dar una respuesta más coordinada a las familias de personas desaparecidas, y gracias a ello pues estamos aquí el día de hoy acompañando la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Sin embargo, como bien mencionó el señor, usted, ¿cómo fue el nombre, perdón? Sí, Héctor, que pues en Colombia todavía por la dinámica de conflicto mismo, las entidades estatales no logran llegar a todo el territorio. Por eso todavía en Colombia vemos la necesidad de instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que bajo ciertos requerimientos abordan uno de estos casos donde el Estado no tiene el acceso. Hablando sobre recursos, se requiere una inversión significativa en recursos humanos, materiales, financieros, para llevar a cabo una búsqueda a gran escala, y es crucial capacitar a personal en diferentes técnicas y procedimientos de esta búsqueda, tanto la masiva como individual. Alguien ayer mencionó, y yo estoy completamente de acuerdo, que Colombia sí tiene capacidad, tiene mucha capacidad, mucha experiencia, tiene también unas necesidades que lo superan, y esto es cierto. También esto pues y se entiende por qué todo esto causa a los familiares de resolver este proceso y ir a recuperar los cuerpos ellos mismos, pero como bien explicaron los colegas de la unidad de búsqueda, con la mirada de que un cuerpo se recupera, que se busca en una manera adecuada, que se recupera completo, que se asegura su identificación científica y plena, y que se puede expedir un certificado de defunción, tiene que hacerse con los expertos y bajo ciertas regulativas. Por eso pues, se establecen protocolos claros para la gestión de información y el manejo de los cuerpos, y más allá de establecerlos, se deben implementar. Al final del año pasado, CICR acompañó las entidades estatales, universidades y las organizaciones del sector civil en la actualización
de los estándares para la búsqueda de personas desaparecidas, igual como le he acompañado en 2017 en la creación de este documento, porque pues el año pasado se decidió que hubo tantos avances científicos, metodológicos, prácticos y la creación de nuevas instituciones que no eran incluidas o pensadas con la creación de ese documento que se necesitaba revisar. La cosa más importante fue que se necesitaba escuchar mucho más las organizaciones del sector civil, las familias, e incluir sus pautas en este documento. Creo que el clima sí me está afectando mal. No parezco, pero sí soy un flor delicado y el clima sí me seca la garganta. Eso. Bueno, en términos operacionales, para avanzar y no tener la directora que me regañe también, se debe determinar el tipo de búsqueda más adecuado para el contexto específico. Por ejemplo, la búsqueda en cuadrantes, la búsqueda lineal, o si estamos hablando sobre búsquedas masivas, algo como planes regionales para ir mirando el gran espectro. Se deben elegir las tecnologías de búsqueda más apropiadas para el terreno, para las condiciones climáticas, pues considerando todas las necesidades y el abordaje al terreno. La unidad de búsqueda CTI cuentan con varios equipos avanzados. El CICR todavía se apoya mucho a los 3 Ps mencionados por Derek, el pico, pala y palustre. Entonces depende del contexto en que trabajamos. Es fundamental contar con un sistema de información para la gestión de información recolectada durante la búsqueda y pues asegurar que este sistema sea debidamente alimentado, actualizado, libre de duplicaciones y compartido. Allá el colmo. Todas las personas relevantes para el proceso de búsqueda deben tener acceso hasta sus mandatos y limitaciones de protección de datos lo permiten para poder pues, utilizar esta información en una manera adecuada. Y finalmente pues, se deben implementar medidas de seguridad para proteger el personal de la búsqueda y a las personas involucradas en la operación. Contextos post-conflictos son, o de zonas activas de conflictos son todavía unos contextos de acceso complejo, digámoslo así, políticamente correcto. En otras palabras, pues nadie quiere ni debe de verdad arriesgar las vidas de personas vivas para recuperar los cuerpos de personas fallecidas. Sin embargo, y eso es algo que el CICR siempre menciona, debemos socializar las reglas de la guerra, las necesidades de proteger los cuerpos de personas fallecidas y asegurar que pues tenemos el acceso a recuperar esos cuerpos. Esto es uno de los puntos claves del derecho internacional humanitario que siempre mencionamos en nuestras charlas. Sin embargo, uno entiende que en los contextos pues, de guerra es un poco difícil a veces escuchar estas pautas y tomarlos en cuenta cuando uno está intentando uno, sobrevivir y 2, hacer lo que sea para recuperar el cuerpo de su ser querido. Las reglas y leyes a veces suenan un poco complejas, pero son esenciales para la garantía de seguridad y trabajo bien hecho. Desde lo sistémico, debemos asegurar una armonización legal, una compatibilidad de las leyes y regulaciones entre las diferentes entidades involucradas en la búsqueda. Eso es importante tanto para los procesos internos como por ejemplo Bosnia es un estado federativo compuesta de 2 entidades, 9 cantones que son 9 digamos distritos y cada uno tiene sus normas regulativas y sus normas legales. Por eso pues todavía seguimos en este proceso de búsqueda y nos cuesta alinear las leyes y protocolos para la identificación. Gracias. También pues en ese sentido se puede considerar la necesidad de alinear las leyes y acuerdos binacionales
sí se está hablando sobre búsqueda en zonas fronterizas o zonas transfronterizas, lo que quiere decir sobre buscando los cuerpos enterrados en otros países. La participación de las y los buscadoras, las familias biológicas y sociales, quienes, pues como hemos escuchado aquí, trabajan sin parar en la búsqueda y sus seres queridos, es esencial en ese sentido. Es fundamental involucrar a la sociedad civil en este proceso de búsqueda y pues brindar el apoyo a los familiares de personas desaparecidas. Aquí resalto un punto clave que no se menciona suficiente. Personas que buscan a sus seres queridos a veces hacen esto su trabajo. Es su vida, o sea, reemplaza todo lo demás y pues afecta económicamente y financieramente las personas que buscan. Todo esto que hemos mencionado pues se también convierte en los desafíos, las dificultades para cubrir las necesidades, la medida entre capacidades y necesidades, la comunicación eficaz. Si hablamos con los familiares, pero no hablamos en el idioma que se entiende en una manera muy clara y sencilla para que se puedan pues, entender todos estos procesos forenses y científicos. A veces comunicación con los familiares es compleja por las relaciones mismas complejas dentro de una familia. Todo esto es un desafío. Seguridad ya hablemos. En términos de tecnología, limitaciones técnicas en zonas remotas o con condiciones climáticas adversas, a veces podemos ver la tecnología e innovaciones como un impedimento, digamos, o algo que sabemos que tenemos, pero no podemos usar. Por eso, pues, es súper importante tener la estandarización y centralización de información, pero, por ejemplo, en Colombia existen bases de datos que se alimentan bien, que son bien llenas de información, pero los puntos y puntos claves de estas bases de datos no hablan uno con el otro, entonces no se pueden hacer comparaciones adecuadas. En términos de los aspectos legales y éticos, resalto, digamos, uno de los más importantes, que es el manejo de información sensible. Por eso es importante tener los protocolos estrictos y bien alineados. Y por el impacto social y psicológico, aquí quería pues resaltar que las familias y personas que buscan, muchas veces, quería decir muchas veces, pero casi en todos los casos, necesitan apoyo y acompañamiento o económico, o sociológico, o psicológico durante el proceso de búsqueda y necesitan que se les explique en términos claros, honestos y transparentes qué se hace, cómo se hace y por qué se hace la búsqueda, tanto como pues sobre la posibilidad de encontrar su ser querido. Les dejo con estas pues, conclusiones finales, ya que se está acabando el tiempo, como dice la directora, esto sí es una invitación de abrir el diálogo, de hablar sobre los desafíos, de hablar sobre los logros que cada uno puede pues, llegar en este proceso de búsqueda. Lo que espero de verdad que llevan de esta charla es que cada contexto es un mundo individual, excepcional, con sus propios contextos, sus propios desafíos. Sin embargo, podemos ir aprendiendo de cada uno de los contextos donde trabajamos y donde pues, tenemos esta red maravillosa de consultores y trabajadores. La búsqueda es una labor continua, coordinada, conjunta y sostenida. Y para terminar, yo agregaría a la flexibilidad y adaptabilidad dos necesidades más para todos que trabajan en la búsqueda, y es paciencia y persistencia, y les deseo lo más de dos. Gracias, querido Dean. No voy a dejar pasar esta oportunidad para agradecer en nombre de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas lo que ha significado el apoyo, el acompañamiento, la pedagogía, la veeduría, la enseñanza permanente del 6R para que este proceso sea una realidad. Tú lo señalaste ahí muy tímidamente, para mi gusto, pero tenemos que reconocer en la unidad de búsqueda
todo lo que hemos aprendido, por ejemplo, en cómo ingresar a los territorios. No es fácil, no es sencillo, más como lo señalas, a territorios donde el conflicto persiste. El solo despliegue logístico. A mí de verdad cuando veo las imágenes del 6CR me da envidia. Y cuando vi el documental de Suiza también me da envidia de ver con la facilidad, con la flexibilidad que ingresan a los territorios cuando nosotros personalmente, comunidad, tenemos unos despliegues operativos que parece que fuera para filmar una película de Hollywood, por ejemplo. Eso, por ejemplo, son aprendizajes que estamos incorporando en nuestras prácticas para hacerlo mucho más flexible. La sola vestimenta, la sola forma como llegan al territorio, pero mucho más complicados que los tuyos, con toda seguridad. Todo lo que tiene que ver con los procesos comunicativos, la forma como hay que comunicarse, más desde estos contextos humanitarios y en el caso concreto nuestro extrajudicial, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Hemos aprendido muchísimo en materia de seguridad, de cómo nos tenemos que autocuidar, autoproteger. Siempre insistimos que no trabajamos sin riesgo, es imposible hablar que la búsqueda se hace sin riesgo, se hace con mucho riesgo, pero sí tenemos que minimizar los riesgos y eso ha sido enseñanza permanente, persistente y resistente de la cruz y paciente del 6CR. Lo normativo ante esa incertidumbre jurídica, de todas formas, ese era el primer componente del plan que tenemos de trabajo con el 6CR. Casi que empezar a dejar de tener miedo, porque en un país como Colombia, donde todo está normatizado, donde todo está normalizado, donde para toda cosa se le tiene su ley, entonces, no crean, eso genera una incertidumbre jurídica, a pesar de que insistimos que somos una entidad que tiene flexibilidad, pero a veces no nos creemos la flexibilidad que afortunadamente nos dio nuestro decreto de creación y bueno, y todo el acto legislativo 01 con el que nacemos. Y lo dijiste, la alineación de protocolos y los estándares mínimos, que finalmente es una bendición para nosotros, de verdad. Y que ya afortunadamente van a empezar a ser mucho más implementados, mucho más formalizados y que nuestros equipos tienen que empezar a integrar a sus prácticas. Entonces, ese agradecimiento, Lorenzo lo sabe todos los días, pero bueno, es bueno que también que los equipos de campo lo tengan en el radar.